Oye, Juan, ¿sabes que se necesita un camarero en este bar? ¿Se necesita un camarero? Pues yo busco trabajo. ¿Sabes si se necesita experiencia? Pues no lo sé, pero ya hacen falta ganas para irse a currar a un bar, ¿eh? Que es muy duro. Hacen falta ganas, pero cuando se necesita dinero... Ah, bueno, entonces me callo, tío. Welcome, guys, to Spanish from the Roots. Bienvenidos una vez más, amigos. Empezamos el episodio 57. Interesante. Sí. Let's see the double meaning from the last lesson. We had this sentence. Vamos a por ella. ¿Cuál era? When someone disrespects a police officer, it's a serious fault, Juan. Exactly. It's a serious fault. Es una falta seria. Ah, una falta seria. Es una falta porque si le faltas el respeto a un policía, pues ya sabes lo que pasa. Es una falta. Entonces esa es la palabra falta, ¿verdad? Claro, faltar el respeto is to disrespect. Así que no le faltéis el respeto a nadie, claro. Claro, don't disrespect anyone. You don't want that to happen to you. No. Bueno, Juan, vamos a empezar, ¿no? Sí, pero espera un momento. ¿Sabes que se necesitan muchos likes para que el canal crezca? Ah, se necesitan muchos likes. Pues Claro. bueno, darle al botón, que es gratis. Smash that like button. No se necesita nada más que darle y punto. ¿Eh? It's free. Bueno, pues entonces hoy vamos a aprender this structure that is required or something like that, ¿no, Juan? Sí, se necesita. O se necesitan en plural. También se puede decir se requiere, pero es más técnica esa palabra, ¿no? Sí, también se puede usar. Se requiere, requerir. Bueno, pues vamos a ver unos ejemplos. Vamos a verlos. Experience is required to work here. Se necesita experiencia para trabajar aquí. Y usamos el para, Juan, en este caso, ¿eh? No por. No se Exactamente. puede decir por trabajar aquí, es para trabajar aquí. Pero, Luija, ¿se podría decir se requiere experiencia? También funciona perfectamente. Experience is required. Quizá se requiere experiencia sea un poco más formal, pero en un cartel se necesita experiencia o no se necesita experiencia. Es impersonal, ¿verdad? Correcto. No decimos quién lo necesita. No. Solo decimos que se necesita. Y ya está. 3 people are required to do it. Se necesitan 3 personas para hacerlo. Es difícil el curro, ¿eh? Es un trabajo duro. Yeah. 2.5 years are needed to finish it. Se necesitan 2 años y medio para terminarlo. Pues... Ya van a tardar tiempo. Agility is needed to get there. Se necesita agilidad para llegar allí. Así que Claro. poneos en forma, ¿eh? Hay que subir toda la montaña. Menuda paliza, tío. We need exercise to be healthy. Se necesita ejercicio para estar sano. Hombre, eso es fundamental. Podríamos decir necesitamos, pero se necesita. Y podríamos decir, Juan, ¿hace falta ejercicio para estar sano? Por supuesto. Hace falta ejercicio. También podríamos decir hace falta hacer ejercicio. Ah, y ahí le añadimos el verbo en infinitivo. Sí. Interesante este español, ¿eh? Este idioma, ¿eh? Joder. More volunteers are needed for the donation campaign. Se necesitan más voluntarios para la campaña de donación. Donación de sangre o donación de dinero o de alimentos. Claro, se requieren más voluntarios. Amigos, apuntaros. Venga, que no pasen hambre. Hey Juan, there's a sign there that says waiter wanted. Se busca camarero. Pues vamos a preguntar, que yo busco trabajo. También se necesita camarero, también valdría. Sí, se necesita, incluso podría ser más común. Lo que no creo yo que en un cartel aparezca es hace falta camarero, se ve menos, ¿no? Sí, se ve un poco menos. We need someone willing to learn. Se necesita a alguien con ganas de aprender.
Is that you? A lot of patience is required to be a teacher, Juan. Se necesita mucha paciencia para ser profesor. Pero mucha, ¿eh? Claro, hombre, tienes que ir al ritmo de tus estudiantes. Correcto. A lot of spare time is needed to travel abroad. Se necesita mucho tiempo libre para viajar al extranjero. Ojalá lo tuviésemos, ¿verdad? Claro, podríamos ser digital nomads Yeah. one day. Well, today we are going to work on another verb, Juan, to remember in English. Recordar o acordarse de, Acordarse de es un verbo reflexivo. y va con una preposición. De. Bueno, pues vamos a ver unos ejemplos, Juan. Vamos a ver unos ejemplos. Pero bueno, también recordar, si yo digo me recuerdas a, es You remind me of Of. my cousin, por ejemplo. Claro, es que recordar tiene dos significados. Claro. Uno es to remember. another. Recuerdo cuando estuve allí. I remember when I was there. Y luego es, ¿me recuerdas a Pedro? Claro. O, oye, recuérdame Claro. que compra el pan. Remind me to buy bread. Correct. Hoy vamos a trabajar con el remember solo, Juan. Ok. Ya haremos un entonces, vídeo de de recordar. remind. Vale, vamos a trabajar entonces con el recordar, que es también acordarse de. Perfecto. Remember to buy some bread. Acuérdate de comprar pan, que luego nos quedamos sin nada, Y yo no puedo comer sin pan, ¿eh? ni sin casera. Remember to call at night. Acordaos de llamar por la noche, Sí. que por el día estoy durmiendo. Ah, vale, vale. He never remembers your birthday. Él nunca se acuerda de vuestro cumpleaños. Así que no le llaméis cuando sea el suyo y ya está. Claro, Remember which one is yours. acuérdate de cuál es el tuyo, que luego coges el mío. También podríamos usar recuerda cuál es el tuyo. Claro, recuerda cuál es el tuyo, no cojas el mío. No, hombre. Do you remember them? ¿Te acuerdas de ellos? O Juan, podríamos decir, ¿los recuerdas? Es lo mismo. ¿Los recuerdas a los chicos que vinieron el verano pasado? Lo que pasa es que el verbo es recordarlos Claro, y el otro no podemos decir acordarlos, ¿no? claro, en ese caso tiene que ser Porque es ¿te reflexivo. acuerdas de ellos? Claro, porque es reflexivo. ¿Te acuerdas tú de ellos? Y el otro, como no es reflexivo, es ¿los recuerdas? Can you remember that beach? ¿Te acuerdas de esa playa? Qué bonita, tío, ¿eh? Pues vamos otra vez. Venga. We can't remember when the match begins. No recordamos cuándo empieza el partido. Joder, a las 6, tío. Venga, vamos. Llegamos tarde. Claro. I don't remember this place. No me acuerdo de este sitio. Pero si estuvimos el año pasado, Juan, tío. Pues no lo recuerdo. Vaya memoria, macho. Remember where she's from. Acuérdate de dónde es ella. Yo es que no me acuerdo, tío. Ni yo. I'll remember you. Me acordaré de ti. Me acordaré de tu cara. O te recordaré. Aquí tenemos También. también el cambio. También. Bien. Lista de traducción. Bueno, a new translation list, Juan. A New Translation List. Lista de traducción. Yo lo digo en inglés, paramos un par de segundos y Luija te lo dice en español. Vuestra misión es decidlo en español también. Venga, Oíros a vosotros mismos. O mismas, ¿ok? a ver si sois capaces de traducir estas frases, ¿vale? Venga, vamos a por ello, Juan. Pues la primera es I will go to Erika's place tomorrow. Iré a donde Erika mañana o a casa de Erika mañana. Pero decimos mucho voy a donde Erika o a donde Juan. I will eat at my parents' on Sunday.
Comeré o iré a comer donde mis padres el domingo. Sí, sí, a comer cocido a la casa de mis Qué padres. rico, tío. I will stay in this weekend. Me quedaré en casa este fin de semana. Está lloviendo. Sí. We will order pizza for dinner. Good idea. Pediremos pizza para cenar. Ya que nos quedamos en casa encerrados, pues vamos a comer bien, ¿no? ¡Qué rica! We will go to the zoo if you behave yourself. Iremos al zoo si te portas bien. Claro, si te portas bien. O si te comportas bien también, Claro, pero si usamos te- mejor. Sí, bueno, o si te comportas, simplemente. Bien, también. Si no te comportas, no hay zoo. No hay nada. You will be a good student if you follow my advice. Serás un buen estudiante si sigues mi consejo. No lo dudes. There will be a farewell party. Me apunto, Juan. Vamos a la fiesta. Habrá una fiesta de despedida. Se va a estudiar a Londres. Bueno, pues habrá que hacer una fiestecilla, Juan. Claro. Will many people come to the party? Hombre, eso espero para que esté la fiesta animada, ¿no, Juan? Claro que sí. Habrá que ver qué pasa. Entonces, ¿vendrá mucha gente a la fiesta? Pues yo creo que vendrá bastante. Tengo una lista interesante, ¿eh? Lista de invitados. Will there be popcorn and crisps at the wedding? ¿Habrá palomitas y patatas fritas en la boda? Pues yo creo que no. Yo creo que va a haber gambas y cochinillo. Mejor, porque yo no Claro. voy a ir a una boda para comer patatas fritas, Juan. Claro, hombre. Oh. Will you be working at that time? ¿Estarás trabajando a esa hora? Qué tarde. Vocabulario. Okay, guys, we got to the section of vocabulary. Let's learn a few words related to hospital. Hospital, Juan. Palabras relacionadas con el hospital. Bueno, la primera no me gusta nada, Juan, porque se pierde mucho tiempo, que es waiting room in English. Es la sala de espera. No me gusta nada esperar, Juan. Bueno, hay que ser paciente. Ya. Bueno, Juan, también tenemos, creo que es fácil, reception. You mean when you arrive to the hospital, this table or window Yeah. where you have to ask. La recepción, Bien, bien, bien. Then we have stretcher, Juan. la camilla, The little bed. donde te llevan al quirófano o a tu habitación, en bien. una camilla. Bueno, then we have people that are, bueno, pues helping you at the hospital, that are called hospital attendant, Juan. En España se llaman celadores. El celador, la celadora. Bien, bien, pero no son enfermeros, they're not nurse. Then we have mask. Mask. Oh, aquí lo llamamos mascarilla. Usamos un diminutivo. Mascarilla. Y una máscara es la que te pones para carnaval. Bien. Pero mascarilla es la que te pones para protegerte. Por eso la decimos mascarilla pequeña, porque no te cubre toda la cara. Quizá por eso, Juan. Claro. Pero también decimos, mírale, se ha quitado la máscara. Pues por ejemplo, alguien ha enseñado su auténtica personalidad. Ah, vale, vale, vale. Es como el lobo con piel de cordero, cuidado con él. Que es como Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Ah. Then we have bandage. Una venda. Y también decimos que te vendan. Véndame la muñeca, que me la he torcido. Hay un chiste, Juan. Te vendo un caballo. Y digo yo, ¿para qué quiero un caballo vendado? Está muy guapo, ¿no? Pues sí, ¿eh? Porque es un doble sentido. Te vendo, I sell you a horse. Y te digo, ¿y yo para qué quiero un caballo vendado? A bandaged horse. Ya. Vendado, vendido. ¿eh?
Wordplay, amigos. Yeah. Then we have something that is unpleasant, that is called catheter, Juan. Un catéter, ¿pero qué es? ¿Qué es un catéter? Pues te lo ponen aquí en las venas para meterte suero, sacarte sangre y... Y tienes que tener una aguja Ahí está. clavada todo el rato. Con un esparadrapo Claro. y bueno, pues es incómodo. Eso es un catéter. Yeah. Vaya. Then, pues bueno, con este catéter you usually have a dropper. Se dice un gotero. ¿Un gotero? Gota a gota. Pero no se dice goteador, ¿verdad? No. Un gotero. Then there's something that we don't like to go, that is surgery room, Juan. Nadie quiere ir a el quirófano. ¿Cómo suena además en español? Quirófano. Palabra fea además, Sí. And then we have the doctor that operates people, that is surgeon, Juan. Surgeon. En español, el cirujano. Cirujano. Sí, ten cuidado, no te encuentres con el cirujano loco. No. Just doble sentido. Okay, guys. Doble sentido. We have a new sentence that includes a word with double meaning. When you translate a sentence into Spanish, it's a nice game. Make sure you participate. Bueno, vamos a verla. I have a blister on my toe. Pass me the ampule. Do you have a blister? Yeah, and it hurts. And I need something to kill the pain, Juan. Vaya. Entonces, amigos, podéis ver la frase aquí y la frase es I have a blister on my toe. Can you pass me the ampule? Por favor. Ampule. Spanish De la calle. Oye, Juan, ¿sabes una cosa, tío? Dime. Mi abuelo se ha apuntado a la universidad para sacarse la carrera de abogado, tío. Estoy súper orgulloso. ¿A la universidad con qué edad? Pues hombre, este año ha cumplido 72. Así que se ha apuntado a la universidad con 72 años. Sí. ¿Y para qué? Para ser abogado, tío, déjale. Hombre, es un poco tarde. Hombre, Juan, pero nunca es tarde si la dicha es buena. También es verdad. Nunca es tarde si la dicha es buena. Y si tu abuelo tiene ganas, Por supuesto. ¿quién soy yo para criticarlo? Déjale que lo haga y que disfrute. Claro, y que aprenda lo que es el oficio Eso de es. abogado. Bueno, entonces, Juan, ¿cómo diríamos esto en inglés? Esto en inglés realmente es It's never too late when it's worth it. Cuando merece la pena, un poco, Claro, nunca es tarde. It's never too late if it's worth it. Si merece la pena, pero el dicho es si la dicha es buena. Bueno, pues nada, Juan. Es tarde y mira, sí, nos tenemos que ir. Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Ya, pero es que ya no hay dicha buena que valga porque hay que comer, Juan, y tenemos mucha hambre, ¿eh? Venga, amigos, hasta luego. Hasta luego.